Ya corroboré, entonces ahorita estoy en vivo en las redes de Facebook y de LinkedIn para hablar sobre este tema, cómo encuentro mi propósito, específicamente mi propósito laboral. Así que por favor en cualquier momento siéntanse libres de dejarme las preguntas que deseen y vamos de lleno a entrar a este tema. Les cuento también que van a quedar grabados los videos, así que si por AOB tú lo ves más tarde, igual me puedes dejar las preguntas en mis redes para yo gustosamente poder responderte. Muy bien, entonces, primero voy a empezar a comentar algunos beneficios de ser feliz en el trabajo, porque el tema de encontrar tu propósito, que podemos llamarle tu vocación, tiene que ver con estar en un estado de felicidad en tu trabajo. ¿Cuáles son los beneficios? Han hecho un montón de estudios en relacionando felicidad con productividad y se ha demostrado que las personas felices son más productivas, es decir, que producen más cosas en menos tiempo. En otras palabras, generan mejores resultados laborales. ¿A qué nivel? De acuerdo a la consultora mexicana de crecimiento sustentable, se puede llegar a un nivel de 88% más, es decir, prácticamente casi es el doble de lo que uno produciría cuando no es feliz. Por ello la importancia pues de encontrar tu propósito, ¿no? Tu propósito laboral, encontrar tu trabajo, y también podemos llamarle, o este trabajo que te haga feliz. Ahora, ¿cuáles son esos beneficios adicionales que te puede agregar la felicidad o la alegría? En realidad son múltiples beneficios, no solamente productividad. De hecho, la alegría te predispone a afrontar cualquier tarea, ¿sí? Aumenta la energía disponible, es decir, estás con más energía en el trabajo, a pesar de que por ahora de repente no has dormido tanto, puedes dormir bien, mal, en fin, la alegría igual te genera una mayor energía e inhibe los sentimientos negativos, que podemos llamarle en términos laborales el tema de estrés, aquieta los estados que generan preocupación, ahí nos metemos totalmente en lo que se conoce básicamente como estrés laboral, proporciona reposo, entusiasmo y disposición a la acción, es decir, te genera una disposición mucho más a la acción que al estrés, a la preocupación, a estar en un estado donde de repente no produzcas tanto. Y además, también es importante mencionar, es un estado emocional que potencia el aprendizaje. Por eso es que esto es algo que a mí me gusta mucho en mis talleres, siempre trabajar el tema de la alegría, el tema de la disposición para con el taller, con las capacitaciones, y hacerlo siempre divertido y digerible, porque además esto genera mejores o mayores aprendizajes. Muy bien, entonces, vamos a empezar con una estadística mundial. Y aproximadamente solo el 15% del mundo logra encontrar su vocación en el trabajo, lo que podemos llamarle su propósito laboral. Si solamente el 15% del mundo logra este resultado positivo, genial, fabuloso, que sería pues encontrar su propósito. Ahora, esto que se debe obviamente a múltiples cosas que pasan, ¿sí? Y vamos a empezar por entender qué cosa es el propósito, ¿sí? Cuando hablamos de propósito, que es lo que da título, digamos, a este webinar, ¿no? A este en vivo, ¿sí? ¿Qué tenemos por propósito? El por qué, ¿sí? ¿Cuál es tu por qué? Tu razón de ser para hacer y lograr las cosas. Y, de hecho, cuando hablamos de lo que es tu profesión, tu carrera, o lo que sea que hayas estudiado, que te haya encaminado en el campo laboral, sería el medio que te permite llegar a tu propósito. Es decir, una persona estudia una carrera con miras a que cuando salga de esta carrera pues pueda obviamente disfrutar de su propósito o disfrutar de un trabajo que le apasione y le haga feliz. ¿Bien? Ahora, ¿qué entendemos por línea de carrera? ¿Sí? Línea de carrera, cuando hablamos de línea de carrera, digamos, laboral, es el proceso de desarrollo laboral, ¿no? Que tienen las personas tanto dentro de una empresa como al exterior de una empresa. Es decir, cómo la persona va a ir evolucionando, va a ir ascendiendo, digamos, de puesto en puesto hasta, evidentemente, cumplir sus metas laborales. Vienen a hacer estos pasos a seguir para lograr estas metas. Como muchos esperan que sea, pues uno espera que sea una escalera, ¿no? Básicamente donde siempre vayas para arriba, ¿no? Donde puedas empezar de repente cuando uno está estudiando en la universidad, pues empiezas con un puesto de practicante, cuando egresas de la universidad ya puedes empezar por un puesto de repente asistente, analista, como vemos en esta línea de carrera, digamos, un consultor, ¿no? Luego te conviertes en una persona más senior, ¿no? Que puede ser un cargo de coordinador, analista, analista top, ¿no? Coordinador top, en fin, van jugando un poquito con esos nombres hasta que ya empiezas a tener más personas a cargo, que ya estamos hablando de puestos tipo de jefatura, y después, digamos, llegas a un puesto, digamos, más gerenciales, y de hecho muchas empresas tienen incluso niveles, ¿no? Gerenciales, a veces hablas de subgerencia, gerencia central y cosas de ese tipo. Entonces, uno espera que sea evidentemente una escalera ascendente,
¿no? Donde cada año tú vas a ir mejorando, cada año vas a ir subiendo en estos escalones. Esto es, de nuevo, lo que uno espera que sea, ¿sí? ¿Qué te quiero decir? Voy a adelantar con esto, que lo que uno espera que sea no necesariamente es lo que finalmente se convierte. ¿Y qué es lo que suele pasar en el mundo real? ¿No? Para la mayoría de personas, ojo, no para todos, pero para la mayoría de personas, ¿cómo suele ser? Pues algo que es sub y baja, ¿no? Algo que es como en este camino, digamos, en esta diapositiva con lo que estoy señalando en mi cursor, ¿no? Es decir, algo que va a empezar a subir, luego de repente tienes un altibajo, luego va subiendo, y si bien es cierto, de repente podría ser más o menos ascendente, evidentemente vas a tener altas y caídas que pueden ser estos procesos de recolocación laboral, de repente algo que por A o B te tiene estancado en un determinado puesto y no subes en la expectativa que tenías para subir, ¿no? Y te puedes quedar mucho tiempo en esto, de repente sales de la empresa y tienes que de repente hasta cambiarte de área y a veces es empezar un poquito más abajo del nivel en el cual estabas, y esto es como sucede en la mayoría de personas en el mundo real. Ahora, todas las personas evidentemente queremos llegar a nuestras metas y propósitos, es claro que todos deseamos o ansiamos eso. Queremos llegar a esto, ¿no? Bien, lo logré, ¿no? Y como se dice a veces con doble che, como que lo logré y lo superé, ¿no? Evidentemente es importantísimo que nos fijemos metas y que las logremos. Pero para llegar a nuestra meta, y más en concreto a nuestro propósito, hay que tener 3 cosas claves, ¿sí? 3 cosas sencillas, podemos decirlo así, pero que tenemos que analizarlas bien y no siempre lo hacemos, ¿sí? La primera cosa, que de repente puede sonar hasta obvio, ¿sí? Pero es tener en claro a dónde quiero ir, ¿sí? Y esto lo enfatizo porque muchas veces en mi experiencia, digamos como coach, en mi experiencia acompañando a procesos, en mi experiencia como profesor universitario, conversando con mis estudiantes, tanto de pregrado como de posgrado, muchas veces encuentro que no siempre hay esta claridad, ¿no? O sea, cuando le pregunto a las personas, oye, ¿cómo te ves en 5 años, en 10 años? Muchas personas pueden más o menos decir cierta claridad, pero en realidad no lo tenemos del todo analizado, ¿sí? Y muchas veces también pasa que a veces no tienes claro tu propósito, entonces no tienes claro como que qué es lo que realmente te va a aportar la mayor felicidad en tu vida, cuál sería ese puesto ideal, ¿no? O ese trabajo ideal de tus sueños. Y esto requiere obviamente algún material de análisis y también de exploración, ¿no? Porque muchas veces pasa que solamente has trabajado en un tipo de trabajo o un tipo de área y a veces no estás seguro si, oye, ¿qué pasa si me cambio de área? ¿Me irá mejor? ¿Me irá peor? ¿No? Y muchas veces eso es lo que hace que a veces no tengamos tanta claridad sobre a dónde queremos llegar. Ahora, un segundo punto importante, ¿sí? De nuevo, esto les va a sonar súper lógico, pero a pesar de que es súper lógico, súper evidente, no todo el mundo reflexiona sobre esto, es tu punto de partida, es decir, dónde estás hoy día, ¿sí? ¿Cuál es tu situación actual? ¿Por qué? Porque es muy distinto que estés parado lejísimos de tu meta a que estés parado relativamente cerca de lo que ya puede ser tu meta y tu sueño. En función a eso hay distintos puntos de trabajo. Por ejemplo, no es lo mismo lograr la meta de ser empresario, empresaria, emprendedor, emprendedora, cuando ya tienes una idea de negocio, cuando ya tienes una experiencia de repente en ese rubro en el cual te quieres hacer tu emprendimiento, versus que cuando aún no tienes ni siquiera la idea de negocio y tú dices, oye, de repente me gustaría emprender, me gustaría ser emprendedor, emprendedora, pero la verdad no tengo ni idea sobre qué. ¿Me gustaría? Sí. O de repente tienes una idea de algún tipo de negocio, pero en realidad no sabes mucho sobre ese negocio. Entonces, evidentemente, los pasos a realizar son distintos a que cuando ya tienes, digamos, una mayor claridad, cuando de repente incluso ya tienes incluso hasta el dinero para invertir de repente en ese negocio, ¿sí? Entonces, ese sería el segundo punto que tiene que ver con el punto de partida. Y un tercero es simplemente la unión entre el punto A y el punto B, es decir, el punto 1 y el punto 2, es decir, entre el dónde partes, a dónde quieres llegar, y esos serían los caminos u opciones que puedo seguir. Y para muchos creen, a veces piensan que solamente hay un solo camino, pero en realidad lo que la vida te demuestra es que hay múltiples caminos. Algunos caminos pueden parecer más largos, otros más cortos, unos más difíciles, otros más fáciles, pero en realidad lo que suele pasar es que hay distintos caminos para que llegues a tu vocación o a tu propósito. Y es importante que tengas eso en cuenta, que digas, ok, si este camino no sale como espera, ¿cuáles serían mis caminos alternativos? Y muchas personas no tienen pensados sus caminos alternativos, ¿no? Y en el momento en que por A o B no les va bien en un trabajo,
por un tema de reestructuración laboral, de repente son despedidos o no pueden continuar en esta empresa donde están. Empieza un estado de bloqueo mental, de shock, de crisis, ¿no? ¿Y ahora qué hago? ¿No? Y a mucha gente le ha pasado esto a raíz de la pandemia, porque la pandemia ha generado que muchos puestos laborales se cierren, muchas personas han tenido que salir de sus trabajos o tener que replantear, digamos, sus posiciones laborales, y evidentemente eso ha generado un estado de, ok, ¿y ahora qué hago? ¿No? Porque de repente no tenías pensado, ¿no?, caminos alternativos para llegar pues a tus metas. Entonces, en resumen, tema muy sencillo. 1 es tener claro tu sueño, tu propósito. 2, tener claro tu punto de partida, dónde estás hoy en día. Y 3, cuál es el camino a seguir, que como ya sabes, en realidad puede ser más de un camino. Por lo tanto, para pensar en mi propósito y mi línea de carrera es cuál es mi propósito, cuáles son mis sueños, a dónde quiero llegar, desde dónde parto, qué conocimientos y habilidades tengo, qué me gusta, qué quiero hacer, ¿sí? Tercero, pensar en un camino ideal y caminos alternativos. Que esto es súper importante. Y algo que a mí me gusta enfocar, disfrutar el camino, ¿sí? Muchas personas dicen, bueno, hasta que yo no llegue a ser gerente, no me voy a sentir feliz. No, disfruta el camino, ¿sí? A veces te pueden tomar más o menos años hasta llegar de repente a esa meta, o hasta que yo no sea empresario, hasta que yo no sea emprendedor, hasta que yo no tenga mi negocio propio, no voy a ser feliz. No, disfruta el camino. Créeme que en ese disfrutar el camino, incluso hasta cuando las cosas no te salen mal, hay mucho aprendizaje detrás, y que es importante que veas la parte positiva que eso te da, y créeme que eso te va a ayudar a 1, ser más feliz siempre, y 2, sentirte cada vez más cerca de tu propósito. Ahora, les quiero mencionar una técnica que te puede ayudar mucho en encontrar tu propósito, porque la verdad, les soy sincero, no es fácil. A mí me costó muchos años encontrar mi propósito, me costó explorar muchísimo. Yo soy de carrera administrador de empresas y trabajé en marketing, en recursos humanos, en finanzas, en distintos sectores, en consultoría, y evidentemente tuve que explorar muchas cosas hasta encontrar mi propósito. Es más, y de hecho encontré mi propósito en algo que en realidad en un momento de mi vida jamás lo pensé como opción, que era el tema de enseñar, ¿no? Porque cuando yo estaba en la universidad, les soy sincero, yo tenía mucho pánico escénico, tenía mucho miedo a hablar en público. Y cuando alguien me preguntaba, oye, ¿tú te ves como profesor? Yo les decía claramente, para mí eso no es. ¿Sí? Hoy en día soy profesor universitario desde hace más de 12 años y me encanta enseñar, y eso obviamente lo complemento con mis labores de coaching y de asesor o capacitador para empresas. Pero bueno, vamos a ir a esta técnica que quiero enseñártela para que te ayude a ti a poder encontrar tu propósito. Y esta técnica, que es una técnica que a mí particularmente me encanta y me ayuda muchísimo en el trabajo que yo tengo con mis clientes, se llama Ikigai. ¿Sí? Ikigai es un concepto japonés que significa la razón de vivir o la razón de ser. En otras palabras, tu porqué, tu propósito, ¿sí? ¿Qué te dice Ikigai? Ikigai te dice lo siguiente, que el Ikigai se encuentra cuando logras la intersección de 4 cosas. ¿Sí? ¿Cuáles son estas 4 cosas? Primero, lo que amas, aquellas cosas que amas hacer, aquellas cosas que te gustan, que te apasionan. Lo segundo, que no solamente sea algo que amas, sino que seas bueno. Por ejemplo, me explico, hay mucha gente que de repente ama hacer deporte, ama la música, ama bailar, pero de repente no necesariamente es bueno bailando, no necesariamente es un buen cantante o un buen deportista, por decir algo, ¿no? Pero de repente te apasiona, te encanta, eres una persona que cuando entra a la pista de baile te encanta bailar, pero posiblemente no te contratarían como, digamos, un bailador profesional, ¿no? Entonces, por eso es importante saber, ok, cosas que amas, pero también en las que evidentemente eres bueno. Ahí van 2, nos faltan 2 más. Tercero, lo que necesite el mundo. Mira que este es un tema bien interesante, porque los 2 primeros, lo que amas y lo que eres bueno, tiene una mirada introspectiva, es decir, una mirada hacia ti. Algo que tú amas, ¿no? Que te gusta, que quieres, y algo en lo que eres bueno. Pero ahora es, ok, pero mira hacia afuera. ¿Qué necesita el mundo? ¿Qué necesita el mundo? ¿Qué necesidades tienen las personas? Las empresas, ¿qué cosa demandan? Los gobiernos, ¿qué cosa demandan? Las ONGs, ¿qué cosa demandan? ¿No? Según el negocio o el área en la cual tú te quieras meter. Es decir, ¿qué necesita el mundo? El mundo necesita administradores, necesita ingenieros, necesita abogados, doctores. ¿Qué necesita el mundo? ¿Cuál es esa profesión, digamos, a la cual tú te puedes dedicar que el mundo necesite? Y de hecho,
quisiera ser más claro, no necesariamente es una profesión, porque, por ejemplo, tú puedes estudiar, no sé, abogado, pero como abogado puedes dedicarte a derecho laboral, derecho tributario, derecho societario, en fin, te puedes dedicar a distintos tipos, ¿no? En mi caso, como administrador te puedes dedicar a marketing, a finanzas, a gestión, ¿no? A recursos humanos. Entonces, evidentemente, hay muchas áreas y todas las carreras suelen tener muchas áreas de especialidad. Entonces, evidentemente, no es solamente pensar en que, ok, el mundo necesita administradores, necesita empresarios, necesita emprendedores, necesita, no sé, X cosa, sino es específicamente qué necesita dentro de eso, ¿sí? Y la cuarta y última es por lo que te pueden pagar, que también es una mirada hacia afuera. Es decir, yo me doy cuenta que el mundo necesita X cosas, ¿sí? Pero de repente me doy cuenta que esto puede ser como un voluntariado mío, pero no algo por lo que me puedan pagar, ¿no? Y eso es algo que me pasó durante muchos años de mi vida. Durante muchos años de mi vida yo me dediqué a una serie de talleres enfocados en valores, ¿no? En valores y habilidades blandas a personas de bajos recursos, pero era algo que yo hacía como voluntariado, ¿no? No era algo por lo cual me estaban pagando, ¿sí? Porque no era algo que yo desarrollé como una idea de negocio, sino más que nada como una idea de una vocación social, ¿no? Y evidentemente las vocaciones sociales son maravillosas, ¿ah? No te estoy diciendo con esto que no tengas vocaciones sociales, no, son maravillosas, pero cuando hablamos de tu propósito laboral, ¿sí? Ya tenemos que incluir algo por lo que te puedan pagar, porque evidentemente si es laboral necesitas que te genere un ingreso, ¿no? No es algo que vas a hacer en tu tiempo libre, como hobby y demás cosas, sino es que tiene que ser un trabajo hobby, es decir, algo que evidentemente te genere ingreso. Por eso la importancia de juntar estas cuatro cosas: lo que amas, lo que eres bueno, que tiene la mirada hacia el interior, ¿no? Es decir, hacia cómo eres tú como persona, y hacia afuera serían dos cosas: lo que necesita el mundo y por lo que te pueden pagar. Entonces, la unión de estas cuatro cosas en el medio formaría lo que sería el Ikigai. Ahora, es interesante mencionar cuáles son las intersecciones entre ambas cosas, porque cuando encuentras lo que amas y con lo que eres bueno, se convierte en una pasión. Esas cosas que te apasionan porque te funcionan muy bien y son cosas que te encantan, eso es lo que es la pasión. Ahora, cuando juntamos lo que amas con lo que necesita el mundo, se convierten en estas misiones, ¿no? Que ahí hablamos de las famosas misiones, no sé si uno recuerda un poco este tema de los misioneros, ¿no? Ahí viene este concepto de misioneros, que son cosas que son personas que tienen mucha vocación de servicio, pero que lo hacen gratis, no lo hacen gratis por algo que necesita el mundo, ¿no? Y hacen su misión de vida, ¿no? La profesión tiene que ver lo que eres bueno y con lo que te pagan. Es decir, yo terminé con una carrera de administración, ¿no? Me enfoqué, digamos, en marketing, era bueno en marketing, me pagaban por, digamos, mi trabajo en marketing, y finalmente eso formó una profesión de vida durante muchos años de mi vida. Y tenemos por otro lado lo que es la vocación, que es aquello que necesita el mundo y por lo que te pueden pagar, y se genera esta vocación bonita, genial, maravillosa, pero esta vocación aún no tiene, digamos, si se dan cuenta un poco en la intersección, no está, digamos, en la parte de intersección con algo que amas y que eres bueno, y a veces sucede eso. Pero es importante mencionarte que esta palabra vocación yo le voy a poner como entre comillas, ¿sí? Porque para mucha gente la vocación termina siendo el Ikigai, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Hay veces que personas hablan de vocación como Ikigai, ¿no? Para efectos de este modelo, Ikigai, normalmente vocación, hablan de que no es algo que amas ni que eres bueno, sino simplemente algo que necesita el mundo y que te paguen. Por ejemplo, hoy en día hay muchas posibilidades de trabajo en ciertas cosas que la gente pide, como por ejemplo, a partir de este tema de pandemia, muchas cosas se empezaron a hacer como repartidores, ¿no? Se empezaron a hacer trabajo de despacho a domicilio, y evidentemente hay mucha gente que empezó a coger esos puestos de trabajo donde la gente demandaba, era algo que necesitaba el mundo, ¿no? Y la gente se enfoca en eso, y de hecho hay mucha gente que empieza a emprender negocios en función a oportunidades de mercado muy puntuales que se presentan, como mucha gente que empezó a vender estas mascarillas, ¿no? El alcohol en gel, etcétera, que nunca en su vida pues habían vendido eso, no era algo que realmente amaran, ¿no? Y algo en lo que necesariamente eran buenos, pero aprovecharon una oportunidad de mercado. Entonces, por eso que a mí este tema de vocación no me gusta ponerle el nombre de vocación, si bien es cierto este es el modelo Ikigai, porque vocación a veces se presta a otras cosas, ¿no? Esto más es como aprovechar oportunidades de mercado. Ikigai está al medio, ¿no? Ikigai es lo que cruza evidentemente con estos cuatro círculos, y es lo que te va a generar tu mayor propósito de vida o laboral. Entonces, ¿cómo podemos descomponer este concepto, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Que a veces podemos llegar a estar en estas cuatro extremos que te los voy a señalar con el cursor. Me voy a ir a la parte superior izquierda. Vas a ver que ahí dice satisfacción, pero sentimiento de inutilidad. ¿Qué sucede? ¿Qué está, digamos, en este, que es casi como si fuera un triángulo, ¿sí? ¿Qué es lo que está ahí? Es decir, cosas que amas,
cosas que eres bueno, cosas por las que te pagan, pero que no necesita el mundo. ¿Eh? Y eso a algunas personas les pasa, ¿no? Donde sientes que tu trabajo lo haces bien, tu trabajo te gusta, te pagan por ello, pero sientes que no termina de ser algo que trasciende en el mundo, que sea algo que realmente la gente se mueva por eso que haces, ¿no? Y hay algunos trabajos que a veces te generan esto, ¿no? Y te generan como este sentimiento de que, uy, pero me gustaría, no sé, generar algo más por este mundo que necesita más cosas. Ahora me voy a ir a la parte superior derecha, donde vas a ver ahí que te dice, digamos es el triángulo que está medio un color medio como naranja. Ahí lo que estaría en unión es lo que amas, lo que eres bueno y lo que necesita el mundo, pero por lo que aún no te paga, ¿sí? Entonces obviamente ahí tienes un gozo, un sentido de realización, pero esto queda sin riqueza, esto queda sin generar ingresos, queda digamos como un hobby, ¿no? Y hay gente que les pasa eso. De hecho, a mí durante muchos años en el voluntariado tenía eso, ¿no? Tenía este goce, ¿no? O este salario emocional que hablamos, ¿no? Pero era un salario emocional, ¿no? No era un salario realmente, digamos, con riqueza y con ingreso. Ahora me voy a ir a la parte inferior derecha, ¿no? Que tiene que ver con este otro triángulo que está pegado a lo que necesita el mundo. Ahí lo que tendríamos es cosas que necesita el mundo, cosas que amas, cosas por las que te pagan, pero en las que no eres bueno, ¿sí? Entonces evidentemente acá tienes un entusiasmo, tienes un tema de complacencia, pero una sensación de incertidumbre, porque como no eres bueno, no te va bien, pues sabes que en cierta forma en cualquier momento te podrían despedir, ¿no? Y hay personas que les pasa eso, que estás en un determinado trabajo donde sabes que estás haciendo una obra de bien, algo que necesita el mundo, algo por lo que te están pagando, algo que te gusta, pero donde todavía no te desempeñas bien. Entonces como todavía no te desempeñas bien, viene esta incertidumbre de, pucha, ¿sigo en esto o no sigo en esto, ¿no? Y finalmente en la parte inferior derecha tenemos lo que uniría por lo que te pueden pagar, lo que necesita el mundo y lo que eres bueno, ¿sí? Digamos que los tres de abajo, pero no es algo que amas, algo que te gusta. Ya que es un tema confortable, pero sensación de vacío. Y esto es algo que mucha gente termina sintiendo. Porque estás en el día a día laboral, te conviertes en bueno en una determinada acción, incluso a veces puedes hacer línea de carrera, es decir, y te empiezan a pagar bien. Es algo que puede ser que necesite el mundo, porque evidentemente si hay una empresa que te ha contratado para eso, es porque evidentemente hay una necesidad de mercado, pero tú te das cuenta que eso no te completa. Y es algo que a mí me pasó durante muchos años. Cuando yo estuve trabajando muchos años en el área de marketing comercial, era algo en lo que era bueno, me pagaban por eso, lo necesitaba el mundo, pero no lo terminaba de amar. Me gustaba, sí, pero no a ese nivel de, wow, realmente esto lo amo y quiero que sea, digamos, mi foco totalmente 24/7. ¿No? Y evidentemente tenía esta sensación de vacío, ¿no? Esta sensación de como, hay algo más que me falta. Y mucha gente, de hecho, siente esto. De hecho, gran parte de mis clientes cuando vienen a mí es porque a veces tienen esta sensación de vacío que literal es una sensación de vacío, es decir, no saben cómo llenarla, no saben cómo completarla, porque evidentemente no saben qué hacer para encontrar lo que aman sin irse al otro extremo, que es cuando ya empiezas a hacer algo que amas, que eres bueno, que necesita el mundo, pero que no te pagan, es decir, que pierdes el ingreso, ¿no? Entonces por eso es que mucha gente tiene miedo, y es un miedo súper válido, obvio, a este renunciar a esta empresa donde estás. ¿Sí? O a este cambiar de aires, cambiar de rubro, ¿sí? Porque evidentemente ya tienes algo seguro en lo que eres bueno, te pagan, necesita el mundo porque evidentemente te están contratando, quiere decir que hay una necesidad, entonces tienes algo seguro. Irte al otro lado, ¿no? Irte hacia la parte de arriba del gráfico significa ir hacia algo que amas, pero que puedes tener el miedo de si me van a pagar o no pagar por eso. ¿Sí? Entonces, esto cómo se descompone en una serie de pasos y acciones que tú puedes hacer para que te ayuden a encontrar tu Ikigai, sea que estás en el extremo de abajo que acabo de mencionar, donde sientes esta sensación de vacío, sea que estás en alguno de los otros extremos, donde de repente juntas 2 o 3 cosas, pero no juntas las 4. Entonces ahora te voy a enseñar cómo puedes aplicarlo en tu vida para que te ayude justamente a alcanzar todas tus metas. Entonces vamos a descomponer este Ikigai y vamos a ir paso a paso por cada uno de estos 4 círculos. Vamos a empezar por el primer círculo, lo que amas. ¿Sí? Y acá, ¿qué es lo que voy a hacer? Te voy a generar una serie de acciones o tareas o retos que te van a ayudar a ti a poco encontrar tu Ikigai. ¿Sí? Esto en realidad muchas veces se hace como acompañamientos de coach, de mentores, ¿no? Pero en este caso yo te voy a enseñar como el ABC para que tú lo puedas hacer solo. Obviamente si después te das cuenta que, oye, necesito ayuda, esto me está complicando, evidentemente puedes contratar un proceso de acompañamiento, de coaching, mentoría, etc. ¿Sí? Pero digamos que acá te voy a explicar el ABC de lo que tú puedes hacer por tu cuenta. ¿Sí? Entonces en este caso, cuando hablamos de las cosas que amas,
lo mejor es que saques un papel, empieces a anotar todo aquello que te guste hacer, ¿sí? No solamente los temas laborales. De repente tú dices, oye, ¿sabes qué? A mí me gusta, no sé, los fines de semana, ir a correr. Ok, apunta a correr. Oye, ¿sabes qué? Me gusta bailar. Apunta a bailar. Apunta todo aquello que te guste, todo aquello que realmente te guste. O sea, fíjate las principales cosas que te gustan, ¿no? Entonces, enfocándote en tus principales gustos, ¿sí? Es decir, no saques una lista de 200, 300 cosas, sino que saca una lista de repente de 10 cosas, ¿no? Las 10 cosas que más te gusta hacer en tu vida, ¿sí? Ojo, es lo que te guste hacer. No es que me va a decir, es que a mí me gusta mi pareja. No me pongas tu pareja ahí, ¿no? No, es lo que te guste hacer, ¿no? Cosas que te guste accionar, hacer, ¿sí? Y luego te hace la siguiente pregunta. ¿Cuál de estas cosas de la lista podrías o te gustaría hacerla de forma continua? Me explico. Hay mucha gente que tiene ciertos hobbies que hacen de repente en su tiempo libre, en su fin de semana. Pero si tú le preguntas a las personas, este hobby, ¿serías capaz de hacerlo 8 horas diarias, 5 o 6 días a la semana? Posiblemente te van a decir no. Por ejemplo, hay gente que de repente le gusta, no sé, pues ir a un karaoke y cantar. Ya, pero ¿cantarías todo el día 8 horas diarias? O gente que le gusta de repente ir a bailar. Ok, ¿te gustaría dedicarte a bailar 8 horas diarias? No, 5 días a la semana. Todo dicen, no, ¿sabes qué? Yo después de una hora ya estoy cansado, ya no voy más. Entonces, analiza cuál de esa lista que has anotado son cosas donde tú dices, no, si sabes que yo a esto me podría dedicar tranquilamente 8 horas diarias y lo disfrutaría, el tiempo pasaría volando y aguantaría, digamos, o rendiría estas 8 horas. Entonces, con esto has hecho un primer, digamos, filtro, un primer embudo entre una serie de cosas que te gustan hacer y una serie de cosas que han terminado de pasar, ¿no? Han pasado, digamos, vamos a suponer que has tenido 10 listas y de repente 3 de estas cosas te dices, ok, a estas cosas sí me podría dedicar a hacerlas en forma continua. Sí te vas a dar cuenta que en cada uno de los 4 círculos vamos a hacer como una especie de embudo, donde tenemos una gran cosa, una gran nube de cosas y que luego nos vamos a quedar con una pequeña cantidad o una pequeña muestra o una selección de esas cosas. Entonces acá, digamos, posiblemente te queden con 3, 4, de repente máximo 5 cosas. La idea es que no es que de nuevo te llenes de tantas cosas, sino que te enfoques en las que más te gusta o más amas hacer. Recuerdes, amas hacer, ¿no? No es personas que amas, ¿sí? Vamos entonces ahora con el segundo círculo, en lo que eres bueno, ¿sí? Y acá es muy parecido al ejercicio anterior, es decir, vas a hacer una lista de cosas que tú consideras que haces bien, que tú u otros consideras que hacen bien, ¿no? De repente, oye, si sabes que siempre he tenido buenos feedbacks, buenas cosas, que siempre mis jefes, mis compañeros me dicen que yo hago bien estas cosas, perfecto, entonces todas estas cosas que haces bien, ¿no? Si no sabes, no tienes mucha claridad sobre eso, pregúntale a tus amigos, a tus compañeros, familiares, a tus jefes, oye, ¿qué cosa consideras tú en las que destaco, en las que hago bien? Y igual vas a tener una lista posiblemente de 10, 15, 20 cosas, ¿sí? En las que posiblemente tú destacas, o si no destacas, por lo menos estamos seguros que las hagas bien, ¿sí? Y lo que va a pasar es lo mismo, ¿no? Que en lo demás, es decir, bueno, en este caso estoy agregando o separando en 2 listas, ¿no? Lo que los demás dicen y lo que tú dices, ¿sí? Pero finalmente vas a tener una gran lista de cosas en las que eres bueno, sea porque lo que tú dices o porque los demás ven en ti. Y finalmente va a venir la última pregunta, similar a lo que fue la pregunta en el círculo anterior, ¿no? ¿Cuál de estas cosas podrías hacerla en forma continua? Cuando hablamos de forma continua es 8 horas diarias, pensando en una jornada laboral promedio, ¿no? ¿Cuáles de estas cosas tú podrías hacerlas en 8 horas? Porque de repente hay cosas que dices, oye, no sé, yo soy bueno para los números, yo soy bueno para tal cosa, yo soy bueno para escuchar a las personas, pero ok, te pasarías 8 horas diarias escuchando a las personas, de repente, uy, no, ¿sabes qué? Hay un momento que me aburre porque a mí me gusta hacer otras cosas, perfecto, genial. Oye, yo soy bueno para, no sé, trabajar en una hoja de Excel y me encanta ese tema, ok. ¿Te gustaría dedicarte 8 horas diarias a trabajar, digamos, en temas de Excel? Sí, no. Entonces, y acá va a pasar lo mismo, estamos generando otro embudo en el cual vas a tener una serie de listas, ¿no? Una serie de cosas en las que eres bueno y que finalmente te vas a quedar con una selección de cosas que te gustaría hacer en forma continua. Ya tenemos una lista de cosas que amas, una lista de cosas, digamos, que haces bien. En principio, y espero si todo te ha salido bien, deberían haber puntos de contacto entre la lista anterior y esta lista, que son lo que hablamos de cosas que te apasionan. Así que fíjate si ya vas teniendo puntos de contacto, deberías de tenerlos. Si no los tienes, explóralos,
¿A qué me refiero con explóralos? O sea, anda pensando que, pero aparte de esta selección que he generado, estas 3 cosas que amo y estas 3 cosas que soy bueno, ¿no? ¿Qué otras cosas más pueden generar que ame y que sea bueno? Lo que evidentemente también puede pasar es que hayan cosas que amas que no eres bueno, cosas que eres bueno y que no necesariamente amas. Eso va a pasar, tranquilo, no pasa nada. Pero trata de empezar a encontrar los puntos de intersección, ¿sí? Los puntos en que cosas que amas y que eres bueno y que están generando, en otras palabras, cosas que te apasionan. Entonces, ya vamos con los 2 círculos de mirar hacia adentro, mirar hacia ti. Y ahora viene un tema que genera investigación hacia afuera, que es lo que necesita el mundo. Y cuando algo que necesita el mundo, básicamente lo que tienes que investigar es qué pasa en el mundo sobre estas cosas de tu lista. Entonces, si juntas el punto 1 con el punto 2, o sea, el círculo 1, el círculo 2, lo que amas y lo que eres bueno, espero que a estas alturas deberías haber encontrado 2 o 3 cosas posiblemente que junten ambas cosas. Si no has encontrado 2 o 3 cosas, de nuevo, como te había dicho anteriormente, explóralas. Y estas 2 o 3 cosas las vas a pasar ahora por el filtro, ¿no? Ok, ¿qué pasa con el mundo con respecto a esto? Yo me he dado cuenta y voy a jugar con cosas mías, ¿no? Yo en un momento de la vida me di cuenta que era bueno enseñando, ¿sí? Y me di cuenta que me apasionaba enseñar. Entonces, ok, ¿qué está pasando en el mundo con respecto a la enseñanza, la capacitación, la docencia? ¿No? Eso es lo que empecé a investigar. Entonces, en este caso, cuando tú juntas cosas que amas y que eres bueno, empiezas a darte cuenta, ¿no? ¿Qué está pasando en el mundo con respecto a eso? ¿Qué posiciones laborales son para personas que aman y son buenas en esas cosas que tú has anotado? Puestos laborales, oportunidades de negocio, en fin. Identifica entonces estos puestos de trabajo, emprendimientos donde podrías hacer lo que amas y eres bueno, ¿sí? Entonces, este es el trabajito que tienes que hacer ahí, ¿no? Entonces, ya tenemos, digamos, los 2 filtros anteriores y acá no tienes que inventarte la pólvora, sino de las 2 cosas anteriores, de la intersección de las 2 cosas anteriores, es decir, de lo que amas y que eres bueno, ¿qué está pasando en el mundo con respecto a eso? Lo más probable, porque suele pasar, es que sí hay obviamente cosas que necesita el mundo con respecto a eso. Lo que tienes que identificar es exactamente qué, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo me puedo desempeñar como capacitador y yo puedo capacitar en muchas cosas, pero hay cosas en las cuales yo capacito que digo, oye, ¿sabes que esto de repente no es algo que en tanto necesita el mundo? Pero, por ejemplo, capacitaciones que hago yo en habilidades blandas, en liderazgo, trabajo en equipo, son cosas que son muy necesarias en el mundo laboral, por ejemplo, donde siempre hay oportunidades de mejora con respecto a esto. Pero de repente hay otras cosas donde de repente, no sé, puedo capacitar en X cosas que de repente es como, oye, de repente como todo el mundo lo maneja, entonces no va a ser tan importante, no es algo que necesite el mundo. Entonces es importante mencionar esto. ¿Qué cosas realmente necesita el mundo con respecto a esto que a ti te apasiona? Entonces, finalmente es, digamos, para cerrar un poco este último embudo o este tercer embudo, ¿cuál de estos trabajos te llama más la atención y puedes ir probando? Digo probando porque a veces puede suceder de que son trabajos en los cuales aún no hayas experimentado, aún no hayas ejercido. Si has ejercido, perfecto, entonces le das como un check, oye, yo ya sé, ¿no? Ya tengo un poquito más de claridad, algo que amo, que soy bueno y por lo que necesita el mundo en el cual yo he trabajado, perfecto, está genial. Y finalmente, el cuarto círculo tiene que ver por lo que te puedan pagar. Entonces, y esto es muy parecido, va a jugar mucho con lo anterior. Es decir, identificamos puestos laborales, ¿no? Evidentemente por los cuales que te puedan pagar. Pregunto a las personas si estarían dispuestas a pagar por lo que tú les podrías ofrecer y cuánto pagarían. Entonces, en función a lo que tú amas, a lo que tú eres bueno y lo que tú sientes que necesita el mundo, puedes tranquilamente decirle a las personas, ok, ¿cuánto tú pagarías? Y voy a jugar un poco conmigo. ¿Cuánto tú pagarías por un proceso de coaching, por ejemplo, que te ayuda a lograr tus metas personales? ¿Cuánto tú pagarías por una capacitación en habilidades blandas o en liderazgo que te ayude a ti a ser mejor profesional, por ejemplo? Y de esa manera, tú vas a saber la posibilidad de repente un emprendimiento, algo que tú podrías hacer o realizar. De repente a ti te gusta hacer manualidades, ¿no? Entonces de repente tú haces ciertas manualidades y le preguntas a las personas, oye, ¿estarías dispuesto a pagar por esta manualidad? Y de repente te dicen, mira, ¿sabes qué? Este tipo de adornos no me gustan, pero si haces algo de repente con tal fin, de repente sí te pagaría. Y eso es lo que justamente te ayuda a ti a poder definir y llegar a tu Ikigai. De repente hay manualidades que tú puedes hacer por las cuales de repente la gente no las necesita tanto o no pagarían tanto, pero hay otras manualidades u otras cosas que puedes hacer por las cuales sí pagarían más.
¿no? Y evidentemente ahí vas encontrando, como se dice, tu Ikigai, ¿no? ¿Qué más valorían las personas que tú les puedes ofrecer? ¿Qué cosa de distinto tú les puedes ofrecer a las personas para que tú puedas estar en tu Ikigai? Entonces, de nuevo, como te había dicho, esto es un poco el ABC de lo que tú puedes hacer por tu cuenta. En muchos de estos casos es recomendable muchas veces acudir a un experto que te pueda ayudar un poco en qué es lo que está pasando en el mundo, qué es lo que, cómo puedes hacer tú en encaje con ciertos puestos laborales, ¿no? Pero digamos que en términos simples, sencillos, para que tú puedas avanzar un poco con algo, es lo que te acabo de mencionar. ¿Eh? Ahora, te quiero decir que hay varias técnicas más que te ayudan a encontrar tu propósito. De hecho, Ikigai para mí es una de las más potentes, pero hay otra también que para mí me parece súper potente, que es el Golden Circle o Círculo Dorado. ¿Sí? Esto es algo que inventó Simon Sinek o Sinek, ¿sí? donde básicamente lo enfocó para empresas y decía, ¿sí?, que esto funciona en nivel 3 niveles. ¿Qué hace la empresa? ¿Cómo lo hace? ¿Y por qué lo hace? ¿No? Ese why que ves que está en el centro, ¿no?, que sería lo más profundo para una empresa, cuál es el por qué, su razón de ser, es lo mismo para una persona. ¿Por qué haces las cosas? ¿No? ¿Por qué te dedicas a lo que te dedicas? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Cuál es tu propósito, digamos, de vida? Entonces, te ayudo. ¿El qué? ¿Qué hacemos? Viene a ser tu puesto de trabajo, tu profesión, tu emprendimiento, tu carrera, ¿no? ¿Qué haces? ¿No? Oye, yo soy administrador, soy ingeniero, soy ejecutivo de cuentas, soy vendedor, soy consultor. Ese es tu qué haces. ¿Eh? El cómo lo haces, qué te diferencia, qué te hace especial. Bueno, soy una persona súper proactiva, súper analítica, súper creativa, me esfuerzo siempre en dar todo de mí, soy una persona con estos valores, una persona muy ética, muy leal, muy comprometida, ¿no? ¿Cuáles son esos valores, esas cosas que te diferencian a ti de otra persona de tu misma carrera o de tu mismo puesto laboral? ¿Qué te hace diferente? ¿No? Es decir, ese cómo lo haces. Y finalmente, y viene a ser lo más profundo, ¿por qué lo haces? ¿Por qué te dedicas a lo que te dedicas? ¿No? Que tiene que ver con tu propósito, tu razón de ser, ¿no? La creencia detrás de ti de por qué te dedicas o por qué escogiste esta carrera. Y hay un ejercicio que a mí me encanta hacer que se llama los 5 porqués, que este es un ejercicio mucho más largo, el cual sí no se puede hacer solo, necesitas hacerlo con otra persona que te va preguntando por qué, ¿no? Y va profundizando en tus porqués. ¿Sí? ¿Por qué? Y voy a jugar otra vez. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué esto es importante? Resulta que cuando las personas respondemos a este primer por qué lo hacemos, muchas veces nos quedamos en una parte muy superficial. Y a veces es bueno ir en profundidad con todo este ejercicio de los porqués para entrar en profundidad, y esto tiene que ver con algo que en coaching se llama el valor detrás de la meta, ¿no? Que es profundizar en tus valores para llegar a lo que se conoce como el valor fundamental o tu propósito fundamental, podemos llamarlo tu esencia fundamental. Entonces, este ejercicio es bien bacán, es bien interesante, es bien potente porque va a ir a una profundidad muy, muy fuerte para que tú conectes contigo mismo, con tu esencia, con tus deseos, con tus valores, y finalmente encuentres cuál es ese propósito. A manera de ejemplo, yo les quiero presentar acá mi Golden Circle, que yo lo he hecho obviamente con toda esta técnica, ¿no? No lo hice solo, obviamente alguien me lo hizo para justamente poder hacer eso. Y voy a empezar con el por qué, porque lo interesante de este círculo dorado es que tú debes, ¿no? o es preferible, ¿no?, que empieces teniendo claro tu por qué. Porque cuando tienes claro tu por qué, lo demás va a decantar solito. Entonces, cuando yo descubrí cuál era mi por qué, lo demás decantó solito. Y te vas a dar cuenta por qué. Porque yo descubrí que mi porqué era y tiene que ver con todo lo que yo hacía en el voluntariado, en esto que me apasionaba, ¿no? Yo me di cuenta que yo era feliz o soy feliz mejorando mi mundo y el de los demás, ayudando a otras personas y a mí a ser mejores y más felices, a desarrollar nuestro potencial, a ser agentes de cambio y construir juntos una sociedad mejor. Cuando yo tuve claro este porqué, este propósito, que es mi propósito, ¿sí?, me fue mucho más fácil saber a qué me puedo dedicar. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el trabajo que me va a interesar, el trabajo que me va a ayudar? Entonces yo me doy cuenta que a mí los trabajos donde impacto en gente, donde genero procesos de cambio, procesos de transformación, son los que a mí me apasionan, me encantan y me ponen en mi Ikigai. Trabajos donde no genero ese tipo de impacto, me doy cuenta que no me gustan tanto si me pongo a pensar en lo que han sido todos mis años de vida laboral. Entonces, encontrar tu propósito te ayuda a eso, te ayuda a tomar mejores decisiones y además estar más motivado, ¿no? Y te ayuda en eso. Entonces, al final este por qué aterriza muy rápidamente en este cómo. ¿Cómo lo hago? Pues realizo capacitaciones, coaching, asesorías y voluntariado, trabajando en actividades que me apasionan, ¿no? Y esforzándome siempre por dar todo de mí
buscando siempre lo mejor. ¿Qué hago o qué soy? Pues soy coach, profesor universitario, capacitador, ¿no? Asesor de empresas, consultor, digamos, en temas de habilidades blandas y todo lo que es la gestión, digamos, de la felicidad, la felicidad y el clima laboral en las empresas, y emprendedor social. Si se dan cuenta, todo lo que tengo ahí, coach, profesor, capacitador, emprendedor social, todo vincula con el porqué. Todo. O sea, en todas estas acciones a las cuales yo me dedico, genero cambio en las personas, genero impacto, yo soy feliz, transformo a las personas, empodero, genero agentes de cambio, que es lo que a mí me mueve como propósito. Y bueno, ahí está un poco lo que yo he estudiado, ¿no? Estudié administración de empresas, maestría en marketing, diplomado en psicología comunitaria, me certifiqué como coach y me especialicé en programación neurolingüística. Es el practitioner, que vendría a ser el diplomado, la maestría en PNL, que es programación neurolingüística. Ahí ven incluso algunas fotos de algunos de mis talleres y bueno, mi certificación como coach por la ICC. Entonces, a esto me dedico, este es mi propósito, y cuando uno tiene más claro su propósito, créeme que te ayuda a tomar mucho mejores decisiones. Tomas mejores decisiones, eres más feliz, y al ser más feliz, eres más productivo, generas muchos mejores resultados. Entonces, todo esto aplica y finalmente genera que tú logres cada vez mejores resultados en tu vida laboral e impacta en lo personal. Porque cuando estás mejor en el campo laboral, uno, seguramente vas a tener mejores ingresos, dos, vas a tener mejor estabilidad a nivel de estrés o menos estrés, y tres, todo eso lo vas a llevar a tu familia, lo vas a llevar a tu casa, a tu entorno, donde te van a ver mucho más feliz, mucho más contento. Y es lo que a mí me pasó. A partir de que yo encontré mi vocación, o sea, no, encontré mi propósito, olvídate, mi nivel de felicidad era mucho más fuerte, la gente me veía obviamente siempre feliz, siempre contento, ¿no? Y eso es algo que irradiaba a partir de estar, como se dice, en tu propósito. Algunas reflexiones finales con respecto a esto, ¿sí? Tu propósito no se logra en un día, ¿sí? O sea, esto no es algo que de la noche a la mañana solo dices, ya, pum, hago el ejercicio del Ikigai y listo, ya, mañana ya estoy con mi propósito. No, no es tan rápido. Sí, a mí me tomó muchos años y a la mayoría de personas le toman años, meses para hacerlo. Pero hoy día puedes iniciar ese camino hacia tu propósito. Con este ejercicio que te he generado, puedes iniciar ese camino, puedes generar muchas más cosas, ¿no? En ir reflexionando sobre ti para lograr ese camino. Para encontrar tu propósito, tienes que buscarlo, ¿sí? No es que de la noche a la mañana va a venir, no sé, una inspiración y ¡pum!, llegó tu propósito a tu vida. No, tienes que buscarlo, ¿sí? Necesita acciones de ti para que tú puedas encontrar tu propósito. No es que de la noche a la mañana el propósito va a llegar a ti, sino que tú lo tienes que buscar, ¿sí? Tú tienes que hacer acciones para explorar y buscar tu propósito, ¿sí? Y además te menciono, que creo ya te lo había dicho, ¿no? Solamente el 15% de personas en el mundo lo logra, así que evidentemente es necesario hacer un esfuerzo por lograrlo. Toma acción, prueba diferentes cosas. En mi caso, yo jamás me imaginé como profesor universitario, ¿no? Como ya te había comentado previamente en este video, no, en este en vivo, yo cuando estaba en la universidad yo tenía mucho miedo escénico, tenía pocas habilidades de hablar en público, entonces yo no me imaginaba. Después desarrollé mis habilidades y cuando entré a un salón de clases hace 12 años atrás, wow, fue algo como momento eureka, momento wow, ¿no? Me apasionó, me encantó, ¿no? Y literal me ayudó a encontrar mi propósito. Si te da miedo tomar un cambio importante, entonces hazlo con miedo, pero no dejes de hacerlo, ¿sí? Evalúa todo lo que puedes ganar con esa decisión. Cuando hay miedo es por algo, ¿sí? Es porque lo que está detrás es seguramente algo importante que te podría generar mucha satisfacción. Así que analiza el camino y toma acciones. Y si necesitas ayuda, si sientes que, bueno, Ronald, he escuchado lo que me has dicho, bacán, todo genial, pero sientes que no lo puedes hacer solo, y es normal, es válido, ¿sí? Muy poca gente lo hace solo, te soy sincero, no, de hecho solamente el 15% logra su trabajo, y entonces evidentemente la gran mayoría de personas en el mundo no lo logra hacer, y mucha gente pues para ello necesita ayuda. Si necesitas ayuda, claramente podemos ayudarte en eso. De hecho, en Gran Pro tenemos un programa de acompañamiento específico para encontrar tu trabajo, es decir, para encontrar tu propósito al cual te puedas dedicar y que evidentemente te genere un ingreso. Si esto te interesa y quieres obviamente nuestra ayuda, escríbenos a hola.granpro@gmail.com, o también te puedes inscribir. Hemos dejado unos enlaces de inscripción, unos enlaces de registro en nuestras redes sociales, que nos puedes buscar en Facebook, en Instagram, en YouTube, en LinkedIn o en nuestra web gran-pro.com. Ahí vas a encontrar toda la información sobre nosotros y sobre los programas y beneficios que damos.
¿Cuáles son los beneficios de este programa de acompañamiento? Primero, por lógica, vas a encontrar tu trabajo y vas a encontrar tu propósito, ¿sí? Que es algo que no es fácil, ¿sí? De hecho, solamente el 15% del mundo lo logra. Lo segundo, vas a dar los primeros pasos, te vamos a ayudar en esos primeros pasos que a veces son los que cuestan un poco más. Tercero, vas a desarrollar tus habilidades blandas para que eleves tu nivel de productividad y mejores tus resultados. Es decir, no solamente que lo encuentres, sino que realmente te vaya bien en lo que vas a hacer. Y de hecho, un estudio de la Universidad de Stanford demuestra que el 75% del éxito laboral se da por las habilidades blandas. Entonces es súper importante este desarrollo de habilidades blandas para que logres un buen resultado. Y además vas a tener un acompañamiento durante varios meses para asegurar tu éxito. En total, acá te doy un poquito más en detalle todo lo que incluye nuestro programa de acompañamiento. Es un programa de 6 meses que va desde marzo, ¿no?, hasta agosto de este año. ¿Qué incluye? Incluye sesiones de coaching individuales uno a uno, donde vamos a poder conversar uno a uno para poder ayudarte en una forma más personalizada. Incluye talleres de técnicas para encontrar tu propósito, ¿no?, como lo que hemos visto ahora, este tema de Ikigai, profundizar en el tema del círculo dorado y en todo esto que lo hemos hoy día pasado muy rápido, pero digamos en formato taller se hace paso a paso, con un acompañamiento mucho más cercano para que tú logres obviamente tus metas. Incluye también sesiones de mentoring grupales, ¿no?, para poder responder todas tus preguntas, todas tus dudas, todas tus inquietudes que tengas, que seguramente van a surgir. Todo el tema de los talleres de habilidades blandas, donde vamos a trabajar con más de 10 habilidades blandas: inteligencia emocional, liderazgo, motivación, comunicación, actitud positiva, gestión del tiempo, orientación a resultados, productividad, innovación y creatividad, gestión del cambio y orientación al cliente. Mira, todas estas competencias que son realmente lo que más demanda o lo que más exige el mundo laboral, ¿sí? Quinto, reuniones posteriores de mentoring, es decir, no solamente van a ser 6 meses de acompañamiento, sino que después te voy a seguir acompañando cada 6 meses con reuniones de mentoring, donde tú me puedes lanzar todas tus preguntas, todas tus dudas y poder seguir apoyándote en todo este proceso de cambio, ¿sí? Porque es un proceso de largo alcance, ¿no? No es un proceso que de la noche a la mañana consigue el trabajo, sino que poco a poco lo vas a ir construyendo, ¿no? No es que ya lo conseguí y ya está, no, sino que lo sigues construyendo. Sexto, vas a acceder a una comunidad de apoyo y networking de por vida, que es con todas las promociones de o todas las personas que han llevado este programa en esta, digamos, promoción del año 2023, también como en las promociones de años anteriores y en las promociones de años posteriores. Todos forman como una red de apoyo y networking que se ayudan unos a otros porque están en la misma página, como se dice, ¿no?, buscando ser felices, buscando su propósito, y obviamente se te van a abrir puertas para ello. Y de hecho este programa trae algunas sorpresas más, ¿sí? Importante mencionarte que este programa lo que tiene es que todos los talleres y sesiones de mentoring quedan en video, ¿sí? Todo queda grabado, con lo cual la puedes ver cuando quieras y las veces que quieras, ¿sí? Con lo cual eso te da una gran flexibilidad en este programa. Y cada semana vas a recibir un taller y cada 21 a 28 días aproximadamente son las sesiones de coaching y de mentoring, ¿sí? Y evidentemente accedes a todo el apoyo que necesitas, nos puedes mandar correos, WhatsApp, llamadas, etcétera, para todo lo que necesites en este proceso, que es un proceso súper importante para que encuentres tu trabajo hoy. Acá tienes un poco el calendario, igual todo esto lo puedes revisar cuando tú te inscribas, con toda la información, digamos, que damos para todos los que estén interesados, ¿no? Pero acá, digamos, para que lo veas en gran pantalla, digámoslo así, ¿no? Todos los módulos, digamos, de desarrollo. Obviamente el módulo más importante es el primero que vas a ver. Los módulos son todos los que están en la parte verde, ¿no? El primer módulo es el que dice Encontrar mi propósito Ikigai. Es un módulo que dura mes y medio, todo marzo y hasta la mitad de abril. Obviamente es el módulo más importante que genera todo este proceso exploratorio, ¿no?, este proceso de profundidad en eso. Y luego vienen los módulos de perfeccionar tu trabajo, vamos a decirlo así, perfeccionar tu trabajo, y con todos estos módulos divididos por habilidades blandas. Y cada módulo de estos va a durar más o menos un mes y finalmente terminamos en la última semana de agosto. Abajo en la parte que ves en azul o en celeste, lo que ves son las sesiones de coaching y mentoring, ¿no?, que tienen una determinada programación, pero que en realidad tú las agendas. Las sesiones de coaching tú las agendas en el momento en que tú quieras. Nosotros tenemos una serie de opciones, digamos, de horario, así que tú te escoges el horario que más te acomode y vas a tener una sesión de coaching por mes, ¿no?, en cada uno de estos 6 meses de acompañamiento, y sesiones de mentoring si van a ser mucho más de 6, donde vas a tener un montón de sesiones de mentoring, ¿no?, que cada 3 semanas más o menos se van a dar, ¿no?, y vas a poder obviamente responder, o mejor dicho, recibir respuesta de todas las preguntas y dudas que tengas.
¿eh? Bueno, acá tienes un poquito más cosas en detalle, pero no quiero perderme en esto, ¿no? Solamente para que veas, digamos, en grandes rasgos cómo funciona este programa, que en realidad todo está grabado, vas a tener un montón de flexibilidad. Así que si es que evidentemente tú necesitas y me dices, oye Ronald, mira, me encanta lo que he visto en tu video, siento que esto puede ser para mí y me gustaría ver el programa, simplemente nos escribes, no te contactas con nosotros para que puedas ser parte de este programa que empieza en marzo. Cualquier pregunta que tengas o para lo que necesites, por favor no dudes en contactarnos. Nosotros trabajamos una serie de servicios en coaching, en mentoring y en talleres o capacitaciones. Así que nos puedes contactar a través de nuestro correo hola.granpro@gmail.com o en cualquiera de nuestras redes sociales que vas a ver que son diversas. Estamos en Facebook, en Instagram, como granpro.coaching, en YouTube. Simplemente nos buscas como Gran Pro, ya tenemos la cuenta corporativa en YouTube. LinkedIn, ¿no? Estamos como Gran Pro y finalmente en nuestra página web gran-pro.com. Ahí puedes encontrar toda la información de nosotros para todo lo que necesites. Así que esto ha sido todo por hoy con este en vivo. Por favor, cualquier pregunta que tengas, ¿sí? Dejas por favor tus preguntas ahí en los comentarios, ¿no? o nos mandas tus preguntas para el correo para que nosotros gustosamente podamos responderte. Entonces, con esto será hasta otra oportunidad. Fue un súper, hiper gusto haber compartido este espacio con ustedes y evidentemente que sea obviamente de la mayor ayuda para ti y para quien tú quieras también, porque si quieres puedes obviamente compartir, ¿no? Esta publicación que va a quedar. Si necesitas o consideras que haya un amigo, familiar tuyo que esto le puede ayudar, bienvenido sea. Así que sin más, me despido, cuídate mucho y ya nos vemos hasta otra oportunidad.